¿de dónde proviene el nombre de dominicanos? El nombre de dominicano es un honor a los frailes dominicos, pero sobre todo al máximo representante, Santo Domingo de Guzmán. Por ello, se aduce que este nombre hace referencia a que son los perros guardianes de Dios, los guardianes de Dios o los perros de Dios, es lo que dice de por sí la definición, pero en buen dominicano, y por eso nos sentimos tan identificados con los valores cristianos de nuestra dominicanidad, por ser hijo de Dios, como nos llamamos en el Partido de los Buenos y Verdaderos Dominicanos, PAREN RD. También queremos decirte que ya luego de esto se produce lo que son los tratados de Ryswick y los tratados de Aranjuez y el tratado de Versalles, donde el tratado de Ryswick, que se celebra el día 20 de septiembre del año 1697, establece que todos los territorios que durante las guerras habían sostenido España, Francia e Inglaterra iban a ser devueltos a su dueño. Pero España, que ya se había acabado el oro superficial en la parte en la española, prefiere concentrarse en lo que son sus nuevas colonias, como era el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y la parte de México, y por eso hacen caso omiso o no le prestan importancia. Por eso es que llamamos que los españoles son unos tontos en política geoestratégica. Y esto conlleva a que los franceses, que deberían, mediante el tratado de Ryswick, devolver esos territorios, se afiancen, pese a que el rey Luis XIV la había asumido como parte de Francia, el tratado lo obligaba a devolverlo. Pero los españoles no estaban poniendo atención a algo que para ellos quizá en el momento era irrelevante, pero que estratégicamente era un portaavión en el medio del océano. Y es por ello que Francia afianza lo que es su dominio de la parte oeste de la isla, construyendo la colonia más rica del mundo en lo que hoy es el país más pobre del hemisferio occidental, que es Haití, o uno de los países más pobres del mundo en sentido general. Mediante el Tratado de Aranjuez, que se celebra el 3 de junio de 1777, Francia y España acuerdan colocar los límites fronterizos, límites en el cual Francia ocupaba menos de un tercio de la isla. Caso contrario a lo que hoy ocupa Haití por el Tratado de Aranjuez, que es algo más de un tercio. Pero sin embargo, para aquella fecha, Haití era menos de un tercio, o Francia, la colonia francesa de Saint-Domingue, era menos de un tercio de la isla. Pero debido a los políticas tontas, sobre todo de las elecciones que hacíamos los dominicanos, de elegir a un presidente de descendencia haitiana como Trujillo, quien regaló alrededor, junto con Vázquez también, que es dominicano, que regaló 4,000 y tantos kilómetros cuadrados, Vázquez, mientras que Trujillo regaló 1,600 y tantos kilómetros, donde la sumatoria da unos 6,200 kilómetros cuadrados, alrededor de un 11% del territorio nacional, entre el 1824, 1924 y 1936, para ser específico. 1929, Vázquez,
y 1936 Trujillo. Lo que hace que perdamos los territorios en el altiplano central como Hincha, San Miguel de la Atalaya, entre otras poblaciones. Lo peor del caso es que no dicen que Trujillo es un nacionalista, cuando es un traidor, como fue Santana, como fue Báez, como fue Lili, que fue el primero que negoció esos territorios mediante un tratado de arrendamiento. Eso es la estupidez más grande. ¿Cómo tú puedes cederle a tu enemigo en alquiler una zona que él te está disputando como tuya? ¿O cómo tú puedes alquilarle a alguien que dice que ese territorio o esa propiedad es de él cuando es tuya y tú se la vas a alquilar? Tú simplemente le estás entregando un derecho que él no tiene. Eso produce lo que es los posteriores acuerdos, el del 1929 con Vázquez en el poder y el del 1936 con Trujillo también en el poder, dando en definitiva un puntillazo a lo que es la dominicanidad o a lo que es los territorios que conforman nuestra patria, que para el año del 1844, cuando nuestros patriotas nos dieron la independencia con menos capacidad militar, teníamos 54.000 kilómetros, 54.700 kilómetros cuadrados, y para la fecha entre 1929 y 1936 perdemos 6.200 kilómetros cuadrados, lo que hace que se reduzca a una extensión territorial de 48.442 kilómetros cuadrados, que es lo que actualmente tenemos. Si observamos esto, además, podemos partir de la diferencia entre Francia o los países con visión geoestratégica y visión no geoestratégica como tiene España. ¿En qué sentido? En el 1795, el 22 de julio del 1795, se firma el Tratado de Basilea, en el cual España cede toda la isla de todo lo que es la isla de Santo Domingo, la Hispaniola, al poder de Francia. Aunque Francia estaba en ese momento ocupada con el levantamiento de los altianos o de los, básicamente no de los altianos en ese momento, sino de los esclavos africanos o los esclavos que existían en la colonia, sobre todo en la parte oeste. Esto hace que, pese a que se retrasa la entrega del 1795 y se hace ya para el 1801, donde Toussaint, queriendo ser más inteligente de la cuenta, decide asumir lo que es la colonia, pero no lo hace correctamente, sino que lo hace en nombre de Francia. Algo que los haitianos no le perdonan a Toussaint aún en estos tiempos. ¿Por qué? Porque al asumirla a nombre de Francia, Toussaint lo que dice es que ellos son una colonia, aunque estaban en guerra por la independencia. Es por ello que para el 1802, dado el enorme esfuerzo bélico que se estaba llevando a cabo en la parte oeste de la isla, los haitianos buscando su independencia, Francia envía lo que es un contingente militar al mando del general Leclerc, quien desembarca parte de su tropa en Samaná y decide ocupar la parte este primero, y luego comienzan los combates en la parte oeste, donde existía una cruenta lucha. Pese a que se apacigua un poco la batalla entre los bandos independentistas y los colonialistas en base al dominio francés, y el general Leclerc, muere durante los periplos de la guerra,
debido a la enfermedad de la desinteria o tifoidea, y se produce lo que es un nuevo rebrote de lo que son los enfrentamientos, dando al trate o dando mediante la batalla de Berthier lo que es la derrota definitiva de las fuerzas francesas, que se ven obligadas en gran parte, en gran medida, a capitular o a regresarse hacia la parte este de la isla, en lo que hoy es la República Dominicana. Este periodo que da inicio con la proclamación de la independencia de Haití en el año del 1804, 1 de enero, también da inicio con lo que es la colonia francesa de la parte este de la isla, aunque antes, entre el 1795, en teoría, y 1804, era la colonia francesa de la isla de Santo Domingo en sentido general. Luego se traslada a la parte este, la colonia francesa, en la parte este de la isla de Santo Domingo, a partir de 1804. Ahora, los haitianos, que siempre tuvieron en sí lo que es su visión de la indivisibilidad de la isla, que es una teoría hasta cierto punto tonta, porque la isla es indivisible, porque es una isla que no tiene un elemento que lo separe como un océano entre dos. Por tanto, es indivisible la isla en sentido claro, pero que tiene dos culturas, como bien lo dijo Núñez de Cáceres, que son invisibles, que no se pueden unir, porque tenemos diferentes sentimientos de cultura, de raza, de religión y de costumbre, que lo hacen, como dijo Núñez de Cáceres, como dos montañas imposibles de unir, como los Alpes y los Pirineos. Y es por ello que para el año inmediatamente a Toussaint lo proclaman lo que es emperador de Haití el 20 de septiembre del 1804. En el 1805 decide invadir nuevamente los haitianos. El primero que lo intentó hacer fue Toussaint, que quiso tomar la isla en nombre de Francia, que es un error que ellos no le perdonan. Pero Toussaint sí quiso hacerlo en nombre de su país o de Haití, y por eso decide invadir y manda emisarios con el fin de lograr que los ciudadanos del este se pusieran a la orden del presidente haitiano, lo que no sucede. Por lo tanto, con 25,000 soldados, decide atacar en varias direcciones la parte este de la isla de Santo Domingo, que estaba en control de Francia. Y es por ello que en Santiago se celebran los primeros combates con Delorbe al mando. Por lo tanto, esto provoca la ira de los haitianos y queman la ciudad de Santiago y sus alrededores. Proceden a marchar a Santo Domingo. Al llegar a Santo Domingo, Ferrán prepara la defensa y logra contener al ejército invasor haitiano. Pero esto, al percatarse de que los franceses, varias goletas y barcos franceses llegaban y varios de ellos seguían en dirección hacia el oeste, levantan el cerco y se retiran para ir a defender a su territorio. Y es por ello que en ese momento de ira y ante la incapacidad de tomar la parte oeste de la isla, Ferrán Dessalines comete uno de los peores errores que muchos de sus historiadores lo llaman como el peor error que cometieron los haitianos, y fue cuando cometen el degüello y la masacre de Moca el 3 de abril del 1805 y en La Vega, donde matan a los niños, a las mujeres, a los curas, a los ancianos, donde lo tiraban para arriba y lo ensaltaban con sus armas y bayonetas. Esto provoca la gran diferencia o divergencia que existía o que existe entre estas dos sociedades, entre estas dos naciones, producto que los haitianos no se explicaban
Porque si los otros también eran negros o tenían descendencia esclavos que vivían como esclavos para ese tiempo con los mismos ciudadanos franceses o españoles que vivían en la parte este, preferían luchar en contra de los altianos que eran libertos, que ellos mismos se habían dado su origen y no entendían que era el trato que se le daba, donde un esclavo en la parte este no era esclavo, simplemente vivía, o era esclavo, pero vivía y convivía como si fuera alguien, porque era tan miserable la situación de la parte este, en cierto término, que no existía diferencia entre cómo vivía el esclavo y cómo vivía el dueño, por lo general, en ese proceso. Y es por ello que ellos proceden a lo que es la masacre de Moca, la masacre en La Vega, donde no se les salvaba ni siquiera los animales, en su infame regreso hacia la parte oeste, luego de verse obligado por la presencia de fuerzas y elementos de la Marina francesa.